Hola, queridos estudiantes, queridas estudiantes. Llegamos a la penúltima semana de este seminario y sé que ha sido y continúa siendo un esfuerzo fuerte para cada uno de ustedes. Quiero animarles. Consideren que este esfuerzo, este sacrificio de tiempo, de energía, es una buena inversión para su futuro, para que el próximo año, o en realidad quizás para varios de ustedes sea este mismo año, puedan iniciar el trabajo de disertación, de tesis para su maestría. Quiero conversar con ustedes hoy día sobre las actividades que tenemos para esta semana 9. La primera actividad tiene que ver con los modelos de tesis que SETI reconoce para poder optar por el grado de maestría. En primer lugar, como ustedes podrán haber visto, espero que ya hayan podido leer la guía SETI de titulación, verán que hay tres opciones, básicamente, tres modelos que se ofrecen. Uno no tiene por qué considerar estos tres modelos como algo estático, es solamente, yo diría que es mejor reconocerlos como rangos, o sea, uno puede diseñar su tesis y hacerla que encaje en uno de estos modelos, pero considere cada modelo como un rango. El primero es el más común, que es el de tesis con proyecto, es decir, una investigación académica un poco más típica en la que se hace una investigación empírica y obviamente una profunda revisión de la literatura, y este trabajo y su reflexión teológica propia, trabajo interdisciplinario por supuesto, representa el 80% de todo el esfuerzo de tesis que usted va a realizar. Lo que tiene en particular SETI es que le vamos a exigir que en algún momento del trabajo de tesis haya algún tipo de intervención práctica. Ahora, como este primer modelo de tesis con proyecto tiene el énfasis más fuerte en la parte de investigación, la intervención práctica entonces se reduciría a un quinto del trabajo, es decir, el 20% del esfuerzo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio sobre la situación laboral de personas migrantes y quisieran hacer una intervención, por ejemplo, de crear una campaña de concientización para los vecinos, para las autoridades municipales, para las entidades públicas, para las entidades privadas, sobre la problemática de las poblaciones migrantes en su ciudad, bueno, ahí está. Esa sería la campaña que acabo de mencionar, sería la intervención práctica. Ese es el primer modelo, como digo, es un modelo más típico en el mundo académico. Lo diferente es que SETI exige que la tesis integre alguna intervención de carácter práctico. Esta intervención de carácter práctico podría ser algo como diseñar estudios bíblicos para acompañar a personas que han sufrido pérdidas de seres amados durante el tiempo del COVID. Imaginémonos que su investigación tiene que ver con el impacto que ha tenido en su barrio, en su comunidad, en su ciudad, en su país, esta crisis de salud pública. Y usted en su investigación constata que hay muchos muertos, muchas pérdidas humanas irreparables, humanamente hablando. Entonces, su intervención práctica podría ser el crear unos 3, 4, 5 estudios bíblicos de consolación para las personas que han perdido seres amados e invitar a dichas personas a participar. Bueno, si Dios quiere, pronto pasa todo esto y podemos reunirnos en persona, pueden invitarlos a participar de los estudios bíblicos, o si la situación de crisis continúa, puede invitarles a participar por videoconferencia. Eso también estaría bien, perfectamente aceptable. Pasamos ahora al segundo modelo, que es la intervención práctica con reporte. Bueno, este es en cierta forma el reverso del modelo anterior, y es que la mayor parte de su trabajo de tesis se concentra más bien en la intervención misma. Y luego usted escribe una memoria, un reporte de qué intervención fue, por qué la hizo, cómo justifica la necesidad de dicha intervención, los hallazgos a través de la intervención, qué resultados tuvo la intervención, y finalmente por lo menos un quinto del trabajo, un 20%, debiera ser sobre la reflexión teológica que le merece dicha intervención. Entonces, más bien aquí esta es una intervención de acción,
Entonces, usted diseña algo para hacer en su comunidad, en su iglesia, en su organización, en su distrito, si le es posible. Lo hace y redacta un informe sobre dicha acción, sobre qué encontró y cuáles fueron los resultados, y obviamente la explicación de por qué hizo esa intervención. Se espera naturalmente que la intervención responda a un problema que usted ha identificado en su comunidad. Nuevamente, los porcentajes no son estáticos, pero se espera que no menos del 20% corresponda a una reflexión teológica y por tanto no más, naturalmente, no más de 80% corresponda a la intervención práctica. Un tercer modelo es más bien el de evaluación de un programa o proyecto que otras personas han realizado. Entonces, en este caso no se trata de que usted diseñe su propia intervención, que sería el modelo anterior, sino más bien usted viene desde afuera a evaluar algo que ya se ha hecho. Puede ser un programa o proyecto que esté realizando o que haya realizado en un pasado reciente su iglesia, la organización no gubernamental con la que usted tiene cercanía. Quizás usted trabaja para una organización no gubernamental, o quizás, si le permiten el acceso a la información, podría ser un programa público de la municipalidad, etcétera, etcétera. Obviamente se esperaría que se trate de un programa o proyecto que no sea tan pequeño, que se permita que justifique una investigación de carácter evaluativo. Y nuevamente las proporciones. La evaluación misma tomaría el 80% del esfuerzo, el 20% correspondería a la reflexión teológica sobre los hallazgos que usted hizo al evaluar. Y por supuesto queremos ver cuáles fueron los resultados de la evaluación y qué recomendaciones usted tendría para ayudar a las personas que están haciendo este trabajo en el programa o proyecto a hacerlo mejor y poder así utilizar mejor sus recursos y por supuesto servir mejor al prójimo, dar más gloria a Dios. ¿Cómo elegir cuál de estos tres modelos? Bueno, obviamente comenzamos con cuál es su pregunta de investigación y cuáles son sus subpreguntas. Vuelva a ese paso fundamental de qué pregunta central usted ha elegido para su investigación de tesis. ¿Qué subpreguntas surgen? Recuerden, la lógica de la subpregunta es una fuerza centrípeta. Las subpreguntas apuntan a la pregunta, no se disparan, no amplían, al contrario, más bien aterrizan más la pregunta central de investigación. Y piense cómo podría usted responder mejor a esas preguntas según cada uno de estos modelos y mover un poquito los porcentajes. No tiene que ser específicamente 20%, puede ser 25, 30. Podría ser un trabajo 50 y 50% o moverse entre esos. Lo importante es que no sea menos del 20% de ninguno de los dos componentes. Nuevamente, como les he dicho, estoy a disposición si quieren conversarlo un poquito conmigo, con Fabio también tan excelente, él siempre a disposición para ayudarnos en esta materia. Entonces pueden conversar con cualquiera de los dos para poder asesorarles un poquito si tienen dificultad para identificar el modelo. Pasamos a la segunda actividad de la semana. Esta segunda actividad de aprendizaje es una invitación a considerar la viabilidad o factibilidad de la investigación. Como factibilidad, básicamente lo que quiero decir es que vamos a considerar el potencial de éxito de lo que estamos planeando hacer. Y para esto tenemos que analizar qué factores tenemos a nuestro favor que nos permiten, que nos califican para hacer la investigación y qué factores en este mundo tenemos en contra, qué obstáculos, qué desafíos existen. Y por supuesto, importantísimo es que en la tarea también ustedes me digan cómo planean enfrentar dichos obstáculos, cómo van a superar esos desafíos para poder realizar su investigación. Por ejemplo, estaba pensando en la investigación de Tori, que es un proyecto que me encanta, una evaluación del impacto de SETI en la vida y comunidades de nuestros estudiantes. Bueno, me imagino que un desafío podría ser que quizás hayamos perdido contacto con algunos estudiantes. Bueno, entonces una manera de enfrentar ese desafío podría ser invertir tiempo en tratar de encontrar a los estudiantes por Facebook o por alguna plataforma social. En los medios sociales quizás no tenemos contacto directo con estos estudiantes, pero conocemos gente
que vive en la misma ciudad que ellos o que va a la misma iglesia que ellos y por lo tanto podrían ayudarnos a hacer contacto con ellos. Una forma sencilla de superar un obstáculo. Les cuento de mi propia experiencia. Cuando yo hice mi disertación doctoral, me planteé un proyecto muy grande en 3 países. Hubo muchos desafíos. Uno de los desafíos más grandes que enfrenté fue el desorden de los archivos que yo tenía que revisar en cada uno de estos países, y en 2 de los 3 países los archivos estaban en varias ciudades. Y fue dificilísimo encontrar, entonces decidí que la revisión de archivos sería meramente superficial en las ciudades capital de cada uno de los países y que más bien iba a invertir mucho más tiempo en el trabajo de investigación a través de entrevistas en profundidad, que no me iba a apoyar tanto en los archivos impresos porque el desorden era lamentable. Eran entidades públicas sobre las cuales yo no tenía ningún control, entonces tuve que hacer eso. Es cierto que en este momento ustedes no van a conocer todos los desafíos que van a tener que enfrentar. Muchas veces uno sobre la marcha en el trabajo de campo descubre, uno tiene una imagen de cómo va a ser y cuando llega a observar directamente se da cuenta que hay muchas cosas que uno no había considerado. No se preocupen, eso es propio del trabajo de investigación empírica. Les pido que hagan el esfuerzo de considerar qué dificultades van a enfrentar, pero sí comprendo que más adelante va a haber otras dificultades que ustedes no se habían imaginado. No hay problema. Pero también consideren los factores que les hacen particularmente competentes para hacer esta investigación. Por ejemplo, anoche conversaba con un estudiante que me contaba sobre su anhelo de trabajar con personas que son sus colegas. Entonces, naturalmente, siendo él un profesional en el campo sobre el cual va a hacer la investigación, eso le da una comprensión bastante profunda de la realidad en el ramo industrial en que trabaja. Entonces, esa es una fortaleza, un factor que le va a permitir estar específicamente calificado para realizar esta investigación. Y una investigación que yo no podría hacer por no conocer mucho o nada sobre esa industria. Bueno, finalmente, la actividad 3 de esta semana, les estoy invitando a crear un cronograma que les ayude a ordenarse ordenarse en la secuencia de actividades que van a realizar. Algunas actividades las podrán hacer simultáneamente, pero otras necesariamente se tienen que terminar para poder pasar a la siguiente fase. Les estoy dejando varios gráficos como ejemplo. Un cronograma puede ser de lo más sencillo, puede ser hecho a mano o en Word o en PowerPoint, una tablita en la cual ustedes identifican a nivel vertical la secuencia de actividades que quieren realizar para su tesis y a nivel horizontal los meses o días de cada mes en las que van a realizarlas. Les recomiendo plantearse 12 meses, es decir, un año. Puede ser un año calendario de enero a diciembre, puede ser de febrero a febrero del próximo año, en nuestro caso, si planean ustedes empezar a ejecutar su tesis, digamos en el mes de agosto, podría ser de agosto 2020 a agosto 2021. Pero sí les recomendaría mucho que no piensen que trabajar en la tesis de maestría les va a tomar más de un año. Perfectamente debieran poder hacerla porque estoy segura que tienen otros proyectos importantes en sus vidas y no quiero que se estanquen trabajando en una tesis por más de un año. También les estoy anotando algunos vídeos en la plataforma para que ustedes puedan, familiarizarse con el tipo de gráfico más común, que es el diagrama de Gantt. Reitero, no tienen que usarlo, pueden hacer una cosa muy sencilla, con X marcando cada mes o cada semana, no hay problema. Pero les informo que sí, que es típico que usemos diagramas de Gantt para hacer cronogramas y también les incluyo vídeos que les van a ayudar a realizar cómo hacerlo usando el Excel. E incluso estoy poniendo un vídeo un poco más avanzado para quienes de ustedes son más duchos en el tema de la computación. Pueden hacer un diagrama que no solamente identifique cuándo van a hacerlo, pero también el porcentaje del trabajo ya realizado. Espero que para ustedes, por ejemplo, en la actividad que se refiere a trabajar la reseña bibliográfica, ustedes puedan decir, bueno, en mi seminario de titulación ya avancé el 70% de la reseña bibliográfica. Entonces, eso podría ser reflejado en el cronograma.
no es requerido, es una recomendación, una opción para ustedes si se sienten cómodos trabajando con Excel. Pero si no, no se preocupen, lo que se va a calificar es el contenido del cronograma, no el formato, o si lo han hecho así con herramientas muy avanzadas de computación, o si lo han hecho de la manera más sencilla. No se preocupen por eso, concéntrense en el contenido. Bueno, que tengan muy buena semana. Estamos en contacto.